Buenos días, mi nombre es Ana María Cruz, de la matrícula 2015-3013, y hoy vamos a hablar de las clases e interfaces abstractos. Lo primero que vamos a ver son las clases y métodos abstractos. Una clase abstracta es una clase que no puede instanciarse. Es una únicamente para definir sus clases. Supongamos un esquema de herencia que consta de la clase animal, de la que heredan vertebrados e invertebrados. Es posible que todo animal haya de ser vertebrado o bien invertebrado, es decir, que no vaya a existir instancia del animal. Entonces, ¿qué sentido tendría tener una clase animal? El sentido está en que una superclase permite unificar campos y métodos de la subclase, evitando la repetición de código y unificando procesos. La declaración de una clase es abstracta se hace con la sintaxis public attract class, nombre de la clase y llaves. Por ejemplo, public class attract animal. La declaración de una clase abstracta es distinto a tener una clase de la que no se crean objetos. En una clase abstracta no existe la posibilidad, mientras que en una clase normal existe la posibilidad de crear algunos, aunque no lo hagamos. El hecho de que no creamos instancia de una clase no es suficiente para que ella considere una clase que es abstracta. Para lograr esto, hemos de declarar específicamente la clase como abstracta mediante las instancias que hemos instanciado. Si una clase no se declara usando abstract, se cataloga como clase concreta. En español, abstract significa resumen. En una clase abstracta no se puede usar la palabra new, ya que no se crea instancia. Ahora bien, los métodos abstractos es la misma situación que las clases. Para que un método se considere abstracto, ha de incluir en su signatura la palabra clave abstract. Además, un método abstracto tiene estas peculiaridades. No tiene cuerpo, llaves. Solo consta de asignatura con paréntesis. Su asignatura termina con punto y coma. Solo puede existir dentro de una clase abstracta. De esta forma se evita que haya métodos que no se puedan ejecutar dentro de las clases concretas. Visto de otra manera, si una clase incluye un método abstracto, forzadamente la clase será una clase abstracta. Los métodos abstractos forzadamente habrán de ser sobrescritos en la subclase. Si una subclase no implementa un método abstracto de la subclase, tiene un método no ejecutable, lo que la forza a ser una subclase abstracta. Porque la subclase sea concreta, ha de implementar métodos sobrescritos para todos los métodos abstractos de su superclase. Ok, ahora, un método abstracto para Java es un método que nunca va a ser ejecutado porque no tiene cuerpo. Simplemente un método abstracto refiere a otros métodos de la subclase. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Qué utilidad tiene un método abstracto? Podemos ver un método abstracto como una palanca que fuerza dos cosas. La primera, que no se pueden crear objetos de una clase, y la segunda, que toda subclase sobrescriba el método declarado como abstracto. La sintaxis para crear un método abstracto es la siguiente. Abstract public, el modificador de accesos, que es private o protected, y después el tipo de remoto, y después los parámetros. Ahora, aquí hay unas preguntas muy interesantes sobre los métodos abstractos. ¿Es necesario que una clase que tiene uno o más métodos abstractos se defina como abstracto? Sí. Si declaramos un método abstracto, el compilador nos obliga a declarar la clase como abstracto, porque si no lo hiciéramos, así tendríamos un método de una clase concreta no ejecutable, y eso no es admitido por Java. Otra, ¿una clase se puede declarar como abstracta y no contener métodos abstractos? Sí. Una clase puede ser declarada como abstracta y no tener métodos abstractos. En algunos casos, la clase abstracta simplemente sirve para efectuar operaciones comunes a su clase, sin necesidad de métodos abstractos. También, una clase que hereda de una clase abstracta puede ser no abstracta. Sí. De hecho, esta es una de las razones de ser de las clases abstractas. Una clase abstracta no puede ser instanciada, pero pueden crear subclases concretas sobre la base de una clase abstracta y crear instancias de estas subclases.
Para ello hay que heredar de las clases abstractas y anular los métodos abstractos, es decir, implementarlos. Ok, ahora vienen los interfaces. ¿Qué son un interfaz? Un interfaz es una clase completamente abstracta, una clase sin implementación. En el ejemplo anterior, si estuviéramos interesados en conocer la capacidad de movimiento del animal, si no saber si es vertebrado o invertebrado, podríamos eliminar por completo su implementación y convertir animal en una interfaz. En Java, los interfaces se declaran con la palabra reservada interface, de manera similar a como se declaran las clases abstractas. En la declaración de una interfaz, lo único que puede aparecer son declaraciones de métodos, su nombre y asignación sin su implementación y definición de constantes simbólicas. Una interfaz no encapsula datos, solo define cuáles son los métodos que han de implementar los objetos de aquella clase que implementa la interfaz. En Java, para indicar que una clase implementa una interfaz, se utiliza la palabra reservada implement. La clase debe implementar todos los métodos definidos por la interfaz o declararse, a su vez, como una clase abstracta, lo que no suele ser especialmente útil. Ok, ahora aquí tenemos un ejemplo sobre las clases abstractas. Primero que hay que hacer es crear un nuevo paquete, ya yo lo tengo hecho, se llama clases abstractas y en ella tengo una clase abstracta que se llama empleado, en cual en ella yo creé dos variables, private y dos protected. Entonces, después aquí yo hago un constructor donde le empleo cada una y aquí abajo, aquí, tengo un método abstracto donde simplemente tengo public strat double, el tipo de variable y el nombre y punto y coma, ya que acuerden que no tiene cuerpo, simplemente paréntesis y un punto y coma. Entonces aquí yo hice un método toString que me devuelve las variables que ya yo había declarado arriba. Entonces tengo aquí otra clase que no es abstracta, sino que es un hijo de empleado que se llama departamento, en la cual tengo aquí dos variables, private, que es el nombre del departamento y el ID departamento. Entonces aquí hago un toString donde me retorna el toString de la clase empleado, que lo concateno con las nuevas variables que yo creé que son de esta clase. Entonces aquí abajo creo un método que me dice que donde yo llamo a las variables de empleado y también la de esta clase. Y hacemos lo mismo, aquí ponemos super, que eso significa que estoy llamando las variables de la clase padre. Entonces aquí es donde viene la sobreescritura del método, que aquí es donde está la sobreescritura del método abstract de la clase padre. Si yo no lo sobreescribo, él me va a decir un error. Vamos a ponerlo para que no lo vea. Y él de una vez aquí en departamento me va a decir un error. Me va a decir que lo by departamento is not abstract, que lo sobreescriba o que la vuelva abstracta la clase. Y yo no quiero eso. Entonces yo le quito esto y él de una vez se le va el error, porque ya él entendió de que yo estoy sobreescribiendo el método. Entonces, ¿qué yo quiero que me retorne? Yo quiero que me retorne tal cosa. En este caso, yo quiero que me sume las horas trabajadas y las regalías del empleado. Bien, entonces ahora vamos al main.
Aquí yo creo un objeto y le doy los valores a él. Le digo que el empleado se llama Juan, su apellido es Pérez, gana 2.9 por hora y le da 2.9 de regalía. Él trabaja en recursos humanos y el código de recursos humanos, el ID, es RC34-7. Entonces le digo que me imprima él o el nuevo objeto que creé aquí mismo en la clase, que me dé un espacio y que aquí div punto salario, eso es. Entonces, al momento de yo correr esto, le doy a correr, ¿no es verdad? Y aquí está el resultado. Aquí está. Nombre Juan, apellido Pérez, hora trabajada 2.9, con regalia de 2.9. El nombre del departamento es recursos humanos, cuyo ID es tal. Y el total de salario, que yo le dije que me lo sumara. Y aquí es donde vemos la implementación del método Astra. Esto hace, ok, entonces, ¿cuál es la utilidad? De un método abstracto, que yo haga que obligado la clase hijo me sobrescriba el método que yo implementé en la clase padre. Muy buena, compañero. En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Elvis Alejandro Suazo, otro matrícula 2015-29-25, y yo le voy a hablar ahora sobre las clases abstractas. Bueno, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar y se usa únicamente para definir sus clases. Y entonces, dentro de estas clases abstractas hay métodos abstractos. Entonces, ¿qué sería un método abstracto? Bueno, un método es aquel que no está definido, pero, o sea, que no tiene cuerpo. Es decir, la declaramos con el nombre y parámetros y tipo de evolución, pero, o sea, no lleva lo que llevan los métodos, que en este caso son las llaves. Y o sea, para definirla no debemos poner llave. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo de una clase abstracta para voy a hacer una clase dentro de este paquete que hice ahora mismo, que se llama paquete 1, y le voy a decir inicio. La voy a llamar así. Entonces vamos a dejar definido el método main public string y lo dejaremos ahí. Ahora vamos a hacer otra clase que podemos relacionar mucho más con este tema de la abstracción, y vamos a nombrarla vehículo. ¿Y por qué cojo vehículo? Bueno, porque vehículo puede ser abstracto, porque cuando decimos vehículo no sabemos si el vehículo es un carro, si es un motor, si es un avión, porque los aviones vuelan, los carros se mueven dos gomas. Entonces no sabemos por qué es así, pues entonces no sabemos específicamente qué es. Entonces, para definir una clase abstracta, lo que tenemos que hacer es poner la palabra reservada abstract. Cuando ponemos esta palabra reservada ya sabemos que es abstracto, y vamos a definir una variable de tipo público, de tipo carácter, string, y vamos a poner que se llame nombre. Entonces vamos a hacer el constructor base de mi clase vehículo.
Y vamos a definir algunos métodos. Vamos a definir un método que pueda ser, por ejemplo, el método para obtener mi nombre sería public void set nombre para definir el nombre. Vamos a poner que ese nombre sea igual a nombre igual a n, por ejemplo. Igual a n. Y vamos a decir el otro método que sería para obtener public string para que nos devuelva ese nombre, return nombre. Perdón, me faltó el get. Y vamos a definir otro método que puede ser, por ejemplo, algo que haga lógicamente los vehículos. Sería un método, por ejemplo, public void acelerar, que eso es algo que hacen los vehículos. Y un código ejecutable dentro de ese método que puede ser system.out.println. Y vamos a decir que diga, este método diga que, por ejemplo, el nombre, que es el nombre de mi variable tipo carácter string, está acelerando. Entonces aquí ya tiene contenido esta clase. Entonces vamos a entrar lo que es el método abstracto. Entonces como yo dije anterior, los métodos son los que no se pueden implementar. Algo que pueden hacer esta clase adaptada que lo pueden dejar, como dije, implementado y sin tener ningún código ejecutable. Entonces, para poder implementar este código, para poder definirlo, sería public, la palabra reservada abstract, y vamos a poner algo que haga un vehículo, sería moverse, por ejemplo, moverse. Y voy abstract. A mí cae marcando este error porque si queremos este corchete aquí. Entonces, y para poder utilizar este método abstracto, él se implementa, pero en otro lado, o sea, se implementa cuando vayamos a crear otra clase que herede de esta, que es la clase vehículo. Entonces, sea que en este caso vamos a utilizar la herencia. Entonces vamos a hacer una nueva clase que se extienda, por ejemplo, algo que sea con vehículo, carro, por ejemplo, y vamos a decir que carro es un vehículo, se extienda de la clase vehículo.
Esto es herencia básica. Entonces aquí está marcando un error, porque para poder extenderlo, en este caso, tenemos que poner implementar, o sea, porque los métodos que están abstractos en la clase vehículo. Entonces, vamos a implementar implementar el método abstracto, que sería public void, y override significa sobreescribir, public void, y es el método que está implementado. Como definir que está aquí, si está, o sea, aquí se pone un método, se define bien con todas sus llaves, porque aquí que se implementa, pero aquí como le ponemos tratar, no lo podemos poner llave, tenemos que poner comillas porque es un método abstracto, no se implementa aquí sino aquí. Entonces vamos a definir que vamos a hacerle a esta clase su constructor básico, carro. Entonces vamos a definir un código de ejecutar. Vamos a decir system vamos a decir que el carro se está moviendo. El carro se está moviendo. Entonces, vamos ahora a hacer en el método de constructor, algo que es recomendable hacer sería poner la palabra de verdad super. Es para que yo pueda utilizar dentro de del constructor base de vehículo, yo pueda ejecutar el código de él. O sea, sirve para yo utilizar el código que se ejecuta dentro de eso es lo que me permite super, y se define así como entonces ya para eso que se utiliza super, para poder utilizar el código que está dentro de aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre nombre. El nombre por defecto sería, como puse el set nombre para que me lo muestre, obviamente, carro. Vamos a ver el mismo carro, vamos a poner carro. Ese sería el nombre por default del vehículo. Entonces, ya para poder utilizar esto, si yo lo ejecuto, por ejemplo, no va a aparecer nada. Me va a decir que está bien, pero para poder utilizarlo tenemos que ir a main, a mi clase principal, poner un objeto carro. Es más o menos lo que esto se parece más o menos como está utilizando adherencia cuando ponemos hacemos herencia con un paquete, con una clase de otro paquete y otro de otro. Entonces vamos a poner inicio. En inicio a poner un objeto carro, c igual a new, la palabra reservada a new, carro. Entonces, para poder
como yo definí un método acelerar, un método acelerar que diga que el nombre es igual, el nombre está acelerando y el carro, o sea, el nombre del vehículo va a acelerar y carro, aquí el carro se está moviendo. Entonces, para que se pueda mostrar esto, tenemos que poner el C, que es el nombre del objeto que pusimos, carro, punto, el nombre que le pusimos a mi método, que es moverse, y aquí pusimos aquí pusimos acelerar, y aquí pusimos moverse, como que ahí está. Entonces C, acelerar, y aquí C punto moverse. Si se fijan, ya debería estar hecho todo, pero si se fijan, me está marcando un error. O sea, si yo corro el programa va a explotar, me va a tirar un error. Aquí me dice que no tiene el paquete C no existe. Entonces, ¿por qué en vez de decirme que el carro se está moviendo y el carro está acelerando, que el nombre que yo le puse aquí, que me sé el nombre aquí, que me defina carro? ¿Por qué esto? Bueno, porque simple y llanamente yo no está dentro de la clase main, de la clase principal, y esto no lo está poniendo como un objeto dentro de mi clase. ¿Y por qué pasa esto? Porque no lo entré dentro de este. Y ahora sí se va a ejecutar. Mírenlo ahí. El carro está acelerando y el carro se está moviendo. Esto es un ejemplo básico de cómo utilizar la abstracción. Espero que les haya gustado, y ahora que va a continuar mi compañero explicando la otra parte. Saludos compañeros, mi nombre es Jesús Santos Mateo. Como ustedes ya saben, nosotros estamos hablando de las clases abstractas. Yo les voy a dar un breve ejemplo, pero quiero hacer énfasis en 4 puntos de la regla. La primera es que si una clase es abstracta no puede ser instanciada, o sea, no se pueden crear objetos directamente dentro de ella, solo pueden ser heredadas. La segunda es que si una clase tiene por lo menos un método abstracto, esta se verá en la obligación de ser convertida en una clase abstracta, ya que una clase concreta no puede tener un método abstracto a menos de que sea heredado, que se lo voy a explicar ahora. Los métodos abstractos no llevan cuerpo, o sea, no llevan llaves. Y la otra dice, si se tiene una clase padre, la cual es abstracta, y se tiene una clase hija, la cual es compleja, si la clase hija quiere heredar de esa clase padre, que es abstracta, valga la redundancia, y esa clase tiene métodos abstractos, la clase hija tendrá que heredar esos métodos abstractos y implementarlo en ella. Voy a hacer un ejemplo breve. Voy a crear 4 clases. La primera se va a llamar instrumento. La segunda se va a llamar, en la segunda yo solamente voy a colocar el main. Vamos a ponerle el nombre ahí, su main. Vamos, la segunda. Ahora vamos a crear la tercera. En la tercera yo voy a hacer todos los procesos. Entonces, como todo el instrumento, ¿por qué no le ponemos
proceso musical. Procesos musicales. Y en la otra vamos a poner una clase que se llama flauta. Una clase que se llama flauta. Entonces la primera, esta, la clase instrumento, yo la quiero hacer, la clase instrumento, yo la quiero hacer abstracta. Abstract. Ya esa clase abstracta ya. Entonces ahora vamos a utilizar encapsulación. String. Tipo. Entonces ahora vamos a utilizar un método abstracto. El cual se va a llamar Brotherhood. Recuerden lo que le dije en las reglas, que los métodos abstractos no llevan cuerpo, o sea, no llevan llaves. Si nosotros le ponemos llaves, miren lo que va a pasar. Oh, tengo un error, que por eso no llevan llaves. Entonces ahora vamos a utilizar el set y el get. Set nombre, no set tipo. Ay, tipo. This punto tipo igual a tipo. Entonces ahora vamos a poner public string get tipo. Vamos a retornar. Sentido. Ya, otro video. Entonces, seguimos. Yo le dije a ustedes ahorita que yo iba a poner main. Aquí vamos a poner main. Public static void main string. Aquí tenemos el main. Entonces yo ahora quiero probar los procesos. Vamos a ir probando a ver si esto funciona. Vamos a crear un objeto aquí que se llame procesos. Perdón. Procesos musicales. Igual a amor musical. Igual a new procesos musicales. ¿Verdad? ¿Por dónde a mí me nació ese nombre así de amor musical? Bueno, se va a quedar así. ¿Verdad? Tenemos que ya ese objeto está ahí. Pero ¿y si yo pongo amor musical y pongo punto? No me aparece nada, no me aparece get class. Pero yo quiero imprimir. Ah, verdad. Lo que me falta a mí es hacer un método aquí en proceso. Oí cómo yo voy a imprimir. Así. Vamos a hacer un método aquí. Public void. Vamos a poner un nombre ahí que diga comienzo. O mejor vamos a ponerle prueba, está bien, prueba. Vamos a poner, vamos a imprimir aquí. Punto. Dios mío, vamos a ponerle
Welcome. Welcome. Vamos a probarlo aquí. Entonces vamos al método, vamos a musical punto, prueba. Vamos a probarlo a ver si eso funciona, señor. Ahí tenemos un welcome. Bienvenido. Entonces ahora vamos a crear vamos a utilizar la encapsulación aquí, se va a llamar string, va a ser se va a llamar nombre, perdón, de tipo string. Aquí vamos a utilizar el set y el get nuevamente, pero comenzando con el get. Vamos a poner get nombre, paréntesis, get nombre, paréntesis, retornar nombre. Vamos a ponerle public. Public void set nombre string nombre this punto nombre igual a nombre puntico. Entonces yo quiero heredar de aquí, yo quiero heredar de la clase padre, que es instrumento, pero esa clase padre es abstracta. ¿Qué pasa si yo quiero heredar? Vamos a ver. No, yo creo que no va a pasar nada. Oh, sí, mira, me dio error. Claro, yo te lo dije hace un rato en la regla. Yo te dije a ti que si una clase que no es abstracta quiere heredar de una clase abstracta y esa clase abstracta tiene un método abstracto, entonces en la clase que no es abstracta tú vas a tener que implementar el método abstracto, todos los métodos abstractos que tenga la otra clase. Entonces over yo copio aquí. Ya tenemos otro método ya aquí, tranquilo. Entonces ahora vamos a poner, yo quiero crear un objeto. Quiero crear un objeto que se llame flauta. Vamos a crearlo aquí en proceso, porque con esos fines fue que creamos esta clase. Entonces en proceso vamos a crear el método flauta, el objeto flauta, que se va a llamar mi flauta. Va a ser igual a new flauta, mi flauta. Entonces yo le quiero asignar un nombre a esa flauta. Vamos a ponerle ahí, vamos a poner que se llame el usuario ahí. Entonces ya tenemos eso. Y como yo lo imprimo, vamos a imprimirlo, vamos a poner system print, le ponemos aquí nombre más, vamos a concatenarlo aquí con es mi nombre, guardamos. Vamos a ponerle un pequeño espacio aquí para que siga. Vamos a probarlo a ver. Bueno, no me aparece todavía. Entonces, ¿qué es lo que me falta?
Ah, sí, me falta poner mi flauta punto brotherhood, y ahí yo estoy cerrando el método. Vamos a ver si funciona ahora. Ahora sí no funcionó, ustedes ven. ¿Qué pasó? Que como yo tenía brotherhood aquí, yo heredé ese método porque era obligatorio que yo lo tenía que heredar porque estaba heredando de una clase abstracta. Lo llevé aquí a la clase flauta, utilicé un override y copié. Se puede decir que eso viene siendo como un truco que tú le haces. Pero bueno, eso se va a encargar, quizás se lo explique a mi compañero. Entonces, aquí yo imprimí el nombre dentro del método, imprimí el nombre que yo le di a esa flauta, porque esa flauta no tenía nombre, ¿verdad? Recuerdan que para eso fue que lo usamos. Yo utilicé encapsulación, puse nombre, yo agarré, obtuve el nombre, le coloqué un nombre y retorné el nombre que yo le coloqué. ¿Me di a entender? Bueno, y le pido disculpas si lo dije mal. Me corrigen ayer en la clase si lo corregí mal, si lo dije mal, pero bueno. Ahí tenemos. Entonces, yo ahora quiero darle, ya hasta aquí llegó mi ejemplo. Ya yo creo que yo me expliqué bien. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Mi nombre es Jesús Mateo. Hola a todos, mi nombre es Franklin Guerrero y en esta ocasión voy a estar hablándoles acerca de las interfaces en Java. Una interfaz en Java es una clase abstracta pura, una clase donde todos sus métodos son abstractos, es decir, que no son implementados allí mismo. Una interfaz permite, pues, establecer la forma de una clase, es decir, nombres de métodos, listas de argumentos, tipos de entorno, pero no bloques de código. También en una interfaz pueden ser establecidas variables, pero estas solo pueden ser finales y estáticas, o sea, final y static. Una interfaz es un protocolo entre clases. Ahora bien, como podemos ver aquí, para establecer una interfaz, primero tenemos que poner interface en vez de class, el nombre de la misma, y aquí la lista de métodos o variables abstractas. Luego de esto, para implementar una interfaz, debemos ir a la clase que queremos implementarla y utilizar la palabra implements al lado del nombre de la interfase. Al lado del nombre de la clase donde queremos implementar la interfase. Entonces ponemos implements y en este caso vamos a implementar la interfaz imprimable. En el ejemplo que estamos viendo, consiste en que vamos a imprimir el nombre y el apellido de un cliente. Como podemos ver, aquí ya tenemos la interfaz creada, tenemos el código del cliente, que es el que está usando la interfaz imprimable, donde aquí está recibiendo los métodos de la misma. Entonces acá tenemos la clase imprimir, que es la que se va a encargar de imprimir el objeto cliente, y la clase principal, que es la que va a ejecutar todo. Cabe destacar que también pueden ser implementadas varias interfaces a partir de la coma. Por ejemplo, si yo crease otra interfaz que se llame guardar, simplemente ponemos coma y añadimos dicha interfaz. Ahora, lo que va a hacer este código es que va a crear el objeto cliente. Entonces va a llamar a la función imprime que se encuentra aquí en imprimir, la cual va a utilizar la función imprimir que se encuentra en cliente, que implementa la interfaz imprimable. Ahora bien, vamos a ejecutar el código para que veamos cómo funciona. Como podemos ver, nos ha devuelto el nombre y el apellido del cliente como estaba previsto, el cual se encuentra aquí en el objeto cliente que creamos, que se encuentra en la clase principal.
Bueno, pues esto ha sido todo, espero hayan entendido el video. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Abraham Santos Fernández, matrícula 2015-3028. Yo voy a explicar sobre cómo utilizar más de una interfaz en una clase. Bien, yo voy a seguir el mismo ejemplo que siguió mi compañero Franklin con relación al tema de las interfaces. Tenemos, en este ejemplo, que tenemos una clase cliente, una clase imprimir y una clase principal con un método main. Y tenemos una sola interfaz que se llama imprimable. Bien, si ejecutamos este programa, lo que sucede es que nos muestra el nombre de ese cliente. En este caso nos aparece el nombre de Juan Torres. Pero imagínense que nosotros queremos agregarle algunos datos adicionales a ese cliente. No solamente el nombre, sino por ejemplo un ID, es decir, una identificación y su número de teléfono. Para eso nosotros tenemos que crear una nueva interfaz. Por ejemplo, vamos a crear una interfaz que se va a llamar datos. Para eso tenemos que interface datos. Entonces, en esa interfaz datos, escribimos los métodos que vamos a utilizar. En este caso, vamos solamente a escribir un ID y el número de teléfono. Entonces ya tenemos creada la interfaz. Entonces lo próximo que tenemos que hacer es, para utilizar otra interfaz aparte de la que ya nosotros tenemos creada, tenemos que, donde dice para implementar esa nueva interfaz, tenemos que ponerle al lado de la interfaz que nosotros ya estamos utilizando, poner una coma y escribir el nombre de la nueva interfaz que se llama datos. Entonces fíjense que ahora nos muestra un error. ¿Por qué? Porque aún no hemos implementado todos los métodos que están en esa interfaz. Fíjense los errores que aparecen. Tenemos que implementar el método ID y el teléfono. Entonces para ello nosotros creamos un nuevo constructor. El nombre de la clase en la que estamos. Luego de ello utilizamos los métodos. El ID. Yo voy a utilizar un system.out.println. Vamos a ponerle de identificación, por ejemplo, 2016-8081. Y el número de teléfono. También vamos a utilizar un system.out.println, número de teléfono, que sería, vamos a poner 829 512 53 49. Entonces ahí ya tenemos implementada la interfaz datos en la clase cliente. Entonces para utilizarla tenemos que ir al método main y relacionar la clase cliente. Para ello ponemos cliente igual a new cliente. Entonces, como ya cliente es por así decirlo, la variable C, sería ID. Ponemos los dos métodos que utilizamos, ID y teléfono. Entonces fíjense de que ya tenemos implementada la variable imprimable, perdón, la interfaz imprimable y la interfaz datos. Entonces si le damos a ejecutar el programa, vemos que ya tenemos los datos de la primera interfaz, que es la interfaz imprimable. Y luego tenemos la interfaz datos, que son estos dos que están aquí. El primero es el ID y el último es el número de teléfono. Bien, eso ha sido todo sobre cómo utilizar más de una interfaz en una clase.